Dios les bendiga, reciban todos un caluroso saludo. Hoy 5 de julio del 2025, usted está en sintonía del programa Ven Señor Jesús, este que les habla su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera. Quiero enviarle un saludo a algunos hermanos que nos escuchan allá a la distancia, usualmente fuera de Puerto Rico, nuestro hermano Alfredo Luna allá en Tampa. Para el cual les pido que sigan orando por él. Hace muy poco perdió a su amada esposa, así que mantengan a este querido hermano en sus oraciones. Así también a nuestra hermana Bruni Salvatella, que está atravesando su proceso de salud y está en un proceso de recuperación allá en la Florida. Para ella también le enviamos un caluroso saludo en el amor de Cristo Jesús. Bien, voy a orar y me voy a introducir a lo que hemos preparado para la hermosa tarde de hoy. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme, Señor, poder compartir una vez más desde este púlpito radial y televisivo el programa Ven Señor Jesús. Permite que sea de bendición. Todo lo hacemos para la gloria y honra de su nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, quiero leerles y compartir con ustedes 1 Corintios 15, versos 51 en adelante. Voy a leerlo en el nombre del Señor. Dice así: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Escúchelo, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Con estas palabras, en la hermosa tarde de hoy, quiero decirles a ustedes que no pierdan la esperanza. Quiero que ustedes que me escuchan allá a la distancia entiendan que la iglesia atraviesa tiempos difíciles. Algunos de los que sirven al Señor se han movido de posición. En alguna manera están esperando ver todos los eventos iniciales de los primeros 3 años y medio. Y esto implicaría estar presente bajo el gobierno del anticristo para luego a la mitad de la semana, según esa postura mesotribulacional, ser sacado de la tierra. Algunos otros piensan que van a pasar o atravesar los 7 años completos de este periodo y que al final de ese periodo, allá en Apocalipsis 19:11, se levantará la iglesia. Bueno, no voy a entrar en detalles en relación a estas posturas, simplemente quiero volverles a recordar que este ministerio mantiene su postura pretribulacional. ¿Qué implica eso? Que creemos que la iglesia no va a entrar, no puede estar en ese periodo. Y siempre, para darle un recordatorio, un breve recordatorio, le acordamos a la gente varias cosas. Uno, que cuando hablamos del periodo de la gran tribulación, como ustedes me han escuchado aquí y deben haber escuchado otros ministros, estamos hablando de lo que se llama la semana 70. La semana 70 que está allá en el libro de Daniel capítulo 9 es una semana que es una profecía que aplica al pueblo de Israel. No tiene nada que ver la iglesia con esta profecía, es para el pueblo de Israel. Y dentro del marco profético de el cumplimiento de esa profecía de las 70 semanas que están determinadas para Israel, de ellas se han cumplido un total de 69 semanas que implican 483 años. Quedan 7 años por cumplirse y esos 7 años son los que llamamos la semana 70. Quiere decir que esa semana 70 es para darle cumplimiento a todas aquellas cosas que señala la profecía que tendrían cumplimiento una vez transcurrida las 70 semanas, que son un total de 490 años. Recuerde que son semanas de 7
años. Por lo tanto, lo que quiero recordarle que cuando se culminó con la semana 69, que ahí se detiene la palabra profética por causa de la incredulidad de Israel en el Mesías, pues ciertamente Dios abre una ventana para alcanzar al pueblo gentil. Esa explicación usted la encuentra allá en Romanos capítulo 11, donde Dios explica a través del apóstol Pablo que se ha abierto una ventana para que los gentiles sean alcanzados. Ahí en Romanos 11, verso 25 dice que cuando entre toda la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá desde Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, entiendan ustedes que allá en Romanos capítulo 11, verso 25 se nos está explicando que en algún momento ha de llegar la última persona que va a formar parte de la iglesia que va a ser arrebatada. Cuando esa persona llegue, entonces el Señor soberano, que tiene ya determinado el momento, va a descender del cielo, dará la orden y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y todos los que estemos vivos en ese momento, espero estarlo, si así el Señor lo concede, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, como hemos leído aquí en 1 Corintios 15. Seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, queridos hermanos, que el arrebatamiento de la iglesia es un evento que debemos estar esperando. El arrebatamiento de la iglesia significa que vamos a salir de esta tierra para arribar a la casa del Padre. Eso está en Juan capítulo 14. Jesús prometió ir a preparar morada para que donde Él está nosotros también estemos. Por lo tanto, observen ustedes que el arrebatamiento es nuestra bendita esperanza. En Lucas capítulo 21, verso 36, el Señor lo presenta así, dice que velemos y oremos en todo tiempo para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Por lo tanto, observen ustedes, escapar de todas las cosas que vendrán. Pero no solamente el arrebatamiento se constituye en un escape de lo que viene para este mundo, de todas las cosas que vendrán para este mundo, en esa semana 70, sino que se conceptúa como el día de un gran júbilo para los que van a ser librados de la semana 70 que corresponde a lo que llamamos la gran tribulación. Quiere decir que el arrebatamiento, además de significar un escape de las cosas que vienen, significa también un momento de júbilo, de celebración, porque nos encontramos con nuestro bendito Salvador en los aires y somos escoltados por Él al tercer cielo. Eso está en 2 de Corintios 12, verso 2, donde Pablo dice que fue al tercer cielo. Ahí está la evidencia bíblica. Y seremos escoltados hasta el tercer cielo, donde está la casa del Padre Celestial. Entonces miren ustedes que será un día de júbilo, de alegría para los que se fueron, y un día de tristeza, de llanto para los que se quedaron, para los que quedaron atrás. Será un día donde se completará la redención. Entiendan ustedes que desde que recibimos a Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador y vino la experiencia del nuevo nacimiento, esa es la experiencia que realmente cada uno tiene que examinarse si la ha obtenido, porque es el nuevo nacimiento lo que garantiza que ciertamente hemos recibido la salvación. El Espíritu Santo viene a ser morada, viene a santificar. El Espíritu Santo comienza a hacer una obra en cada uno de nosotros de forma progresiva, y esa obra que el Espíritu Santo va haciendo de forma progresiva
va a ser completada en el día en que el Señor Jesús se manifieste desde el cielo. Y cuando digo se manifieste desde el cielo es que descienda a los aires. Recuerde que Él está sentado a la diestra del Padre en el tercer cielo y ha de descender. Por eso usted escucha al apóstol Pablo o lee en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 la expresión de Pablo que el mismo Señor descenderá del cielo. Descenderá del cielo. ¿A dónde va a descender? Al primer cielo. Allí a recoger la iglesia que le pertenece para llevarla con Él a la morada celestial. Entonces, miren ustedes, queridos hermanos, que ese día se completa la obra. La iglesia recibe un cuerpo semejante al de Cristo, capaz de atravesar los cielos, sin ningún aditamento, capaz de atravesar los cielos. Y cuando escuchamos al apóstol Pablo hablar de un misterio en relación a este evento, a veces la gente se enfoca únicamente en el aspecto de la resurrección, pero entiendan ustedes que debe también ver o entenderse que cuando Pablo utiliza esta palabra de misterio es porque ciertamente era algo que estaba oculto, no estaba al alcance de nuestro conocimiento, pero que Dios le ha placido revelarlo. Entonces, a Dios le ha placido revelarnos que los que han muerto en Cristo han muerto en esperanza de resurrección. Si Cristo resucitó, los que han muerto en Cristo también resucitarán. Pero no solamente ellos, Pablo ahora está hablando y ampliando un conocimiento de este evento que le ha sido revelado por Dios. Está diciendo, no todos dormiremos, no todos vamos a morir, no todos los creyentes vamos a estar muertos en el momento en que el Señor se manifieste. Ya hay unos descansando que van a ser resucitados. Ellos no se van a perder esta fiesta. Déjeme decirlo así porque la gente allá en Tesalónica habían pensado que el Señor había venido, que se habían quedado y que ciertamente los que se habían ya ido con él a descansar se perderían este momento glorioso. Y Pablo dice, no. Allá eso está en 2 Tesalonicenses capítulo 2. No. Para que ustedes puedan entender que ha llegado la semana 70 o ha llegado el periodo del anticristo, tiene que haber surgido la apostasía y tiene que haberse manifestado el hombre de pecado para que entonces podamos hablar de lo que es la venida final, gloriosa, majestuosa del Salvador. Pero el arrebatamiento no ha ocurrido porque no ha surgido, le dice Pablo, la apostasía, y tampoco se ha manifestado el hombre de pecado. Entonces miren ustedes, queridos hermanos, que tenemos gente aún dentro de la iglesia que piensan que ya estamos en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde es el comienzo del periodo de la semana 70, donde en ese periodo ya el anticristo se ha manifestado públicamente. Entonces tenemos gente extraviada en el conocimiento de la escatología. No obstante, le aclaramos en la hermosa tarde de hoy que la iglesia no va a entrar en ese periodo. La semana 70 no es para la iglesia. Lucas 21, verso 36 también lo afirma. Escaparemos de todas las cosas que vendrán. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Seremos librados de la hora de la prueba que viene para el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Y así pudiera yo seguir explicándole distintos pasajes bíblicos que dan apoyo a la postura de que la iglesia sale antes el anticristo. Ahí mismo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7, el apóstol Pablo dice que no se puede manifestar hasta que no sea quitado de en medio quien lo detiene, y entonces se manifestará. Y eso mismo lo ve allá, Apocalipsis 5 y 6, porque la iglesia es mostrada a Juan en el cielo, en capítulo 5, verso 9 y 10, y allá en el capítulo 6, entonces el Cordero abre el primer sello de ese rollo y sale el anticristo públicamente. Entonces miren ustedes que hay una realidad. No deje que nadie les robe esta bendita esperanza. El día del arrebatamiento, amados hermanos, saldremos de la tierra, porque la tierra no es nuestro hogar, somos peregrinos y extranjeros, pero nuestra ciudadanía es celestial, y si es celestial, vamos para el cielo. Tenemos que pasar un tiempo en el cielo con el Señor
Ahí está en Juan capítulo 14. Si pensáramos que la iglesia va a ser levantada al final de la gran tribulación, como algunos creen que va a ser esa postura post-tribulacional, entonces no habría espacio para que la iglesia suba al cielo, porque allá al final de la gran tribulación, Apocalipsis 19, verso 11, el Señor desciende a la tierra, Zacarías capítulo 12, 13 y 14, para posar su pie en el monte de los olivos. Por lo tanto, entiendan ustedes que no habría espacio para que la iglesia entre a la casa del Padre, porque ¿de qué valdría subir al aire para bajar a la tierra inmediatamente? No tiene ninguna lógica eso. No escaparíamos de todas las cosas que vienen, no seríamos librados de la hora de la prueba que viene para el mundo entero. Entonces observen ustedes que estas posturas muy fácilmente se caen y que la bendita esperanza o la bienaventurada esperanza es que seremos librados de este periodo crítico que en Mateo 24, 21 es descrito por el propio Señor como un tiempo que no ha habido desde el principio y nunca más habrá. De lo caótico, de lo difícil, de lo diabólico, de lo satánico que va a ser este periodo. Entonces, valore su salvación. En 1 Corintios capítulo 15, versos 51-52, Pablo hace alusión a la final trompeta. Para algunos de los que están suscritos a estas otras posturas, más los mesotribulacionales, suscriben que esta final trompeta se refiere a la séptima trompeta que suena el séptimo ángel en el periodo apocalíptico. Eso es un gran error. Estas 7 trompetas son 7 trompetas de juicios. Las suenan los ángeles designados por el Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso allá 16, 15, 16, en esos versos Pablo nos está hablando de que es el mismo Señor que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, da la orden. Entonces observen ustedes que el mismísimo Señor desciende, no es un ángel, es el mismísimo Señor quien da la orden. Usted puede ir allá a Apocalipsis 4, verso 1 al 3. Allí encuentra a Juan, el apóstol Juan, viviendo lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia de forma anticipada. Y en esos primeros 3 versículos, allí va a poderse percatar que él escucha una voz que le dijo, sube acá, sube acá. También lo puede constatar en Apocalipsis con los 2 testigos. Ellos se les da una orden, suban acá. Entonces, miren ustedes que esa voz es del propio Señor que tiene la autoridad para llevar a cabo esta obra poderosa de traer a la vida a los que están muertos con un cuerpo glorificado y transformar a los que estemos vivos. Y precisamente este es un misterio que está mencionado aquí por el apóstol Pablo para darnos a entender a nosotros que el Señor le ha dado esta revelación para que nosotros podamos entender que no toda la iglesia estará muerta en el momento en que el Señor se manifieste. Unos estarán muertos, unos se nos habrán adelantado al descanso y otros estaremos vivos para cuando ocurra este evento ser transformados de forma inmediata, en un abrir y cerrar de ojo. Es interesante porque el apóstol Pablo nos está diciendo que esta experiencia va a ser extraordinaria porque va a cambiar nuestra forma de existencia. Déjeme volver a decir eso, va a cambiar nuestra forma de existencia. ¿Qué implica eso? Eso implica que vivimos un cuerpo corruptible, pero ahora él dice, recibiremos un cuerpo incorruptible. Revivimos en un cuerpo mortal, pero recibiremos un cuerpo inmortal, capaz de atravesar los cielos y entrar a la mismísima presencia de Dios, porque esta naturaleza pecaminosa que habita o tenemos en este cuerpo natural va a quedar atrás cuando recibamos ese cuerpo glorificado, para así poder entrar en la mismísima presencia del Señor. Así que cambia nuestra forma de existencia de estar en un cuerpo corruptible y mortal a un cuerpo incorruptible e inmortal.
Así que miren ustedes que ciertamente es importante que nosotros entendamos que ese día Dios completa la obra que comenzó a hacer en cada uno de nosotros. No debe usted apartarse y debe perseverar hasta que alcance lo que Dios ha prometido y eche mano de la vida eterna. Una vez la iglesia sea arrebatada, entiendan ustedes, se acabó todo quedó atrás para nosotros. Ya no más preocupaciones, no más dolor, no más enfermedad, no más circunstancias. Ya de ahí en adelante será un continuo deleite en la presencia del Señor. Repito, un continuo deleite. Ahí en Apocalipsis 5, en el verso 10 específicamente, le señalé que la iglesia vendrá a reinar con Cristo a la tierra cuando Cristo venga en lo que llamamos la segunda venida, porque el arrebatamiento, hemos explicado, no es la segunda venida. Cristo no viene a la tierra, Cristo desciende a los aires para recoger a su iglesia y se la lleva a la casa del Padre. En Apocalipsis 19:11 sí habla de la segunda venida, porque en esta venida gloriosa, con gloria y poder, donde todo ojo le verá, ahí sí desciende a la tierra y posa su pie en el monte de los olivos, que se va a partir en dos. Así que miren ustedes que este será el momento glorioso cuando Cristo destruya a todos los que se oponen bajo el liderato del falso profeta y el anticristo en el valle del Armagedón, para dar luego de ese evento apertura a lo que va a ser el juicio de las naciones y luego la inauguración de su reino milenial. Y la iglesia y los que murieron en el periodo apocalíptico como mártires, dice el capítulo 20 de Apocalipsis, vivirán y reinarán con Cristo estos 1000 años. Es decir, que se añaden a la iglesia para reinar con Cristo por estos 1000 años. Ya la iglesia no tiene nada más de qué preocuparse, porque en el estado, en el cambio, en la forma en que existimos, ya hemos recibido el cuerpo glorificado, ya seremos semejantes al propio Señor y ya no tendrá Satanás más parte ni suerte con la iglesia. No así con los que entran al periodo mileniario en condición natural. Eso es otra cosa totalmente distinta. Ahora, miremos, ¿y por qué estoy diciendo todas estas cosas? Para que usted entienda que el regalo que hemos recibido de parte de Dios en la persona de Cristo para extender nuestra gran salvación, hay que retenerlo con temor y con temblor. Estamos viviendo momentos sumamente impactantes, todos los eventos que estamos viendo, y quiero en breve explicarle y hacer mi análisis de todo lo que estamos considerando que está ocurriendo en esta última semana que hemos podido estar observando el proceso de los eventos que han transcurrido. Ahora, antes de entrar ahí, quiero volver y recordarle, estamos esperando al Señor. En el programa pasado estuvimos hablando de cómo se prepara el escenario o estos eventos que hemos visto de esta guerra, como la llamó Donald Trump, de 12 días entre Irán e Israel, como una guerra que puede ya preparar el escenario para que eventualmente baje Gog con estas naciones mencionadas ahí en Ezequiel capítulo 38, que vendrán en una coalición contra Israel. Ese momento profético que ninguno de los escatólogos, por lo menos hasta el día de hoy que yo he podido leer y poder escudriñar, se atreven a designar un día, una hora, una fecha en particular. No obstante, aunque no sabemos en qué momento específicamente eso va a tener cumplimiento, sí podemos tener toda la seguridad de que lo que Dios ha dicho ahí lo va a llevar a cabo. Y que esto que estamos presenciando prepara el escenario muy probablemente para que Irán recurra a buscar ser parte de una coalición para poder cumplir con esta teología diabólica que practican los chiitas de querer
exterminar o querer erradicar al pueblo de Israel de sobre la faz de la tierra. No obstante, les recuerdo que eso nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir. Dios no lo va a permitir. Dios va a preservar a Israel, aunque 2/3 partes de este pueblo van a tener, como dice Zacarías, van a sufrir el proceso de la gran tribulación. 1/3 parte va a ser preservada para que Dios ponga o cumpla las promesas hechas al padre Abraham. Miremos entonces nosotros que ciertamente estamos viendo cómo estos eventos que están ocurriendo preparan el panorama para lo que ciertamente podría ser esta guerra que Ezequiel en el capítulo 38 o pudiera decir, esta iniciativa que tomarán estas naciones en particular que la mencionamos en el programa pasado. Ahora, echemos un vistazo a lo que está ocurriendo. Este lunes, el primer ministro de Israel viene a reunirse con el presidente Donald Trump en Estados Unidos. Y nos llama la atención eso, porque ciertamente estamos mirando en el panorama profético que esta reunión podría proveer, escuche, podría proveer para realinear el Medio Oriente. Es decir, que yo en uno de los programas anteriores mencioné que aunque desde la posición del ministerio Ven Señor Jesús, vemos como una bendición de Dios para Occidente que Dios haya puesto al presidente Donald Trump en este momento en el poder. ¿Y por qué? ¿Bajo qué sostengo eso? Bueno, bajo la premisa de las posiciones que ha asumido este presidente en relación a los valores bíblicos. Eso es lo que hemos explicado. No se trata de que tenga una cara que me agrade, no se trata de que tenga un carácter que me agrade, no se trata de que esté en un partido que me agrade. Se trata única y exclusivamente de que este presidente mantiene unas posturas que están alineadas a los valores bíblicos. Y eso es favorable para la iglesia, muy favorable para la iglesia. Lo veo como una bendición de Dios para la nación americana y para Puerto Rico y para otros que se benefician de la postura de la nación americana. No obstante, miren ustedes que también he dicho claramente que Donald Trump cometerá errores como ser humano. Así que veremos un poco más adelante los errores o de las decisiones erráticas que pueda tomar. Y dos, he dicho también que el hecho de que él sea un presidente que me alegra a mí el corazón de que hace por lo menos el único presidente que he escuchado haciendo estas aseveraciones en relación a la persona de Dios, donde muestra respeto, donde expresa amor en uno de los últimos discursos, cuando fue atacado Irán, creo que es ese en particular, él hace esta expresión que amamos a Dios, te amamos Dios. Y es una expresión que ciertamente no he escuchado al día de hoy ningún político, y menos siendo la posición que pudiéramos decir del hombre más poderoso humanamente hablando sobre la faz del planeta, el presidente de los Estados Unidos de América en este momento, haga ese tipo de expresión. Entiendan ustedes que debemos entender que me parece que Dios lo está favoreciendo porque ha mostrado una postura correcta en relación al Dios Todopoderoso. Entonces miremos nosotros cómo también he explicado que algunas de las decisiones que tome el presidente Donald Trump van a permitir que las piezas de rompecabezas proféticos sigan cayendo en su lugar. Sigan cayendo en su lugar. Ahí usted tiene esta acción del presidente de la nación americana de atacar a Irán para inutilizar estas bases nucleares. Pues ciertamente en alguna forma pudiéramos nosotros entender que esa acción provee para que entonces Irán se pudiera mover a unirse a una coalición de naciones, como lo dice Ezequiel
Lo profetiza Ezequiel capítulo 38. Entonces, observen ustedes que las acciones del presidente tienen una repercusión para que se puedan cumplir otros aspectos de la profecía bíblica. Ahora miremos, esta reunión del lunes con Benjamín Netanyahu, pudiera el presidente de la nación americana comenzar a alinear el que los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac comiencen una alianza para de alguna forma cambiar el balance que hay en Medio Oriente en relación a Irán. Pudiera unirse los descendientes de Ismael. Bueno, tal parece que Donald Trump, digo esto para que ustedes puedan comprenderme, ignorando que está avanzando una agenda profética, de alguna manera lo está haciendo cuando promueve esta unión que ciertamente prepara el escenario para que se genere una esperanza, en que estos dos descendientes de Abraham puedan en algún momento tener paz. Y claro, esa esperanza que me parece que Donald Trump es un promotor para que esta esperanza surja en estos dos descendientes, prepara el escenario para que cuando aparezca el anticristo, el escenario esté listo y preparado para que estos dos descendientes de Abraham puedan aspirar a un pacto de paz allá en el Medio Oriente, que está allá en Daniel 9:27, como lo señala el profeta Daniel, que cuando el anticristo se manifieste, este tratado de paz se firmará y habrá paz allá en el Medio Oriente. Una paz, recuerden que es una falsa paz, es una paz que en alguna manera lo voy a decir así, es temporera, porque nos vamos allá a Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y Pablo nos dice claramente que cuando proclamen paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Entonces miren ustedes que sí pienso que estos movimientos de Donald Trump, esta reunión de este lunes, prepara el escenario para que en alguna manera se genere esperanza en estos dos descendientes, en estos dos pueblos descendientes del padre Abraham, para que en algún momento, cuando el anticristo aparezca en el escenario, él concrete o complete o lleve a su plenitud lo que hoy Donald Trump ya ha encaminado o está encaminando. Así que podemos inferir eso, en nuestra opinión, en la opinión del Ministerio Ven Señor Jesús, en relación a estos eventos. Una aspiración. Recuerde que Israel está muy deseoso de salir ya de esta dinámica de guerra y que ellos anhelan la paz, anhelan morar en su tierra confiadamente. La dinámica a lo largo de los años que genera un desgaste en ese lugar geográfico pone de manifiesto que muchos de ellos, a través de las acciones del presidente Donald Trump, pudieran también generarse en su corazón esta esperanza de que esa paz es alcanzable. Esa paz es alcanzable. Así que ustedes saben que ciertamente Donald Trump ha sido muy asertivo y muy directivo en el aspecto de trabajar en buscar que se logre esa paz. Ha sido promotor de la casa abrahámica, la pisó en uno de los últimos viajes que dio hacia esa región, y que finalmente no deja de dejarnos claro que en este panorama que muy bien está preparando el escenario para que luego, posterior a él, pueda venir el anticristo. Cuando digo esto, en el análisis que hacemos aquí, me parece importante señalar que esto debe hacernos entender que esto puede estar la salida de la iglesia puede estar muy próxima. La salida de la iglesia puede estar muy próxima. Yo lo creo así. Así que miren ustedes, el mundo, para que el anticristo pueda manifestarse, debe entrar en una situación
de forma integral en una crisis de forma integral. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que va a afectarse el mundo en diferentes áreas, en el área económica, en el área de la convivencia en paz, es decir, tener guerra, en el área del clima, en el área social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada una de estas áreas que pues en alguna forma son parte de nuestra cotidianidad y que al entrar en desequilibrio genera un ambiente o un escenario fértil para la salida del anticristo. Observen y voy a hacer la siguiente aseveración. La salida de la iglesia en el arrebatamiento ciertamente prepara el escenario para la salida del anticristo, para la salida pública del anticristo. Pero el escenario que debe permear en este momento para que el anticristo salga es un escenario de desequilibrio a nivel integral, a nivel global. Así que miremos nosotros que la salida de la iglesia en medio de esta dinámica de desequilibrio global provee para que nosotros pensemos que la salida de la iglesia es un detonante que afectará mucho más la situación que vive el mundo para que el mundo anhele y desee este gobernante mundial. No debemos dejar de nosotros tener consciente de que Donald Trump en las gestiones que está actualmente haciendo genera esperanza aún a los cristianos. Déjeme volverlo a decir. Genera esperanza aún a los cristianos, ¿verdad? Hay gente dentro de la iglesia que al ver quizás el éxito que ha tenido este presidente en los primeros meses de su mandato, de su segundo mandato, pues pongan su esperanza en que, ay, qué bueno, ha llegado un tiempo de bonanza. Yo quiero que usted sepa en la tarde de hoy, o quiero decirle en la tarde de hoy, que no deje que este periodo de bonanza lo lleve a estar en un estado de soñolencia, de confiarse. Todo lo que estamos viendo en este momento, pudiéramos señalarlo como lo dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. Dios está refrenando a través de este gobernante el que ciertos eventos puedan tener cumplimiento de forma inmediata, es decir, que los está ralentizando, pero otros están tomando su curso. Quiere decir que cuando Dios permita que este presidente salga en algún momento, y no sabemos si va a terminar los 4 años, si los termina bien, si no los termina, pudiéramos llevar una sorpresa también. No obstante, los cambios que van a generarse con la salida de este presidente, muy bien pudieran señalar que Dios quite ese freno o esa acción que ralentiza o hace que ocurran o lleguen los cumplimientos proféticos de forma más o posteriormente. Entonces, la realidad es que lo que quiero afirmarles a ustedes la tarde de hoy es que no pueden o no deben confiarse de que aunque estemos escuchando buenas noticias y que puedan ocurrir buenas cosas, pensar y recostarnos y apoyarnos y pensar que esto va a ir en la dirección de que las cosas se van a mejorar. Déjeme volver a decir esto. No caiga en la trampa de pensar porque estamos viendo el éxito que pueda tener Donald Trump en su segundo mandato, que las cosas se van a mejorar. Esto es algo momentáneo. Esto debe considerarse como algo momentáneo que en algún momento cercano va a terminarse y que las cosas van a seguir el curso, los eventos van a seguir el curso en el curso programado por Dios en la palabra profética. Entonces,
¿Cuál es el curso que llevan los eventos en la palabra profética? Que las cosas irán de mal en peor, de mal en peor. Entonces, no caiga en la trampa, vuelvo y le recalco, de pensar que estos eventos que estamos viviendo en este momento nos desenfoquen y pensemos que es chévere, ha llegado un buen presidente a favor de los valores bíblicos, las cosas están pichis and cream, a pedirle boca, y que caigamos en una soñolencia espiritual. Somos llamados a estar vigilantes y despiertos. No sabemos cuánto tiempo va a estar este presidente ahí. El tiempo programado desde la perspectiva política son 4 años. Así que está ya por lo menos le quedan por lo menos 3 años y medio aproximadamente. Si Dios así concediera que los termine. Entonces eso se va volando, eso se va muy rápido. Y con esto lo que les quiero decir, querido hermano, es que tenemos que estar mirando cómo se está cumpliendo todos estos eventos proféticos para poder discernir. Recuerde que lo llevé a Mateo capítulo 16, verso 3. Y Jesús les recrimina a los fariseos y saduceos que no habían sido capaces de discernir las señales de los tiempos. Entonces, estemos mirando que esta final trompeta que Pablo menciona ahí en 1 Corintios 15, específicamente en el verso 51, 52, el apóstol Pablo nos está diciendo que hay eventos que están ocurriendo que son advertencia para que la iglesia esté alerta, para que la iglesia esté despierta, para que la iglesia no sea hallada durmiendo. El que esté esperando a Cristo esté vigilante. El que esté esperando a Cristo debe estar activo en prepararse para la salida. Así que con estas palabras quiero recordarles a ustedes que estos eventos que ciertamente nosotros estamos mencionando aquí en el programa Ven Señor Jesús, pueden a nosotros darnos o arrojarnos luz del tiempo que le queda a la iglesia sobre la faz de la tierra. No sabemos el día y la hora en que la iglesia va a ser sacada, pero no nos debe tomar por sorpresa. No nos debe tomar por sorpresa. Porque el que está despierto y puede discernir el tiempo escatológico, ciertamente puede darse cuenta que en cualquier momento el Señor puede venir por la iglesia. Entonces debemos estar viviendo como aquella gente que tienen fe en la venida de Cristo, que se están purificando más, se están limpiando más, preparándose para el encuentro con su Señor. Quiero que usted sepa que en el mundo que estamos viendo cómo el enemigo está utilizando toda la gama de estrategias que tiene para entretener a los creyentes y que se descuiden en la vida devocional, en el tiempo de oración. Recuerde que en Lucas capítulo 21, en esos últimos versos, antes del 36, el Señor hace un llamado a que tengamos cuidado con el afán. Cuidado con el afán. Un factor que va a estar presente en nuestro día y que puede generar un descuido en la vida del creyente. Así que comentando estas cosas que hemos querido sacar en la tarde de hoy para compartir con ustedes a través de la palabra del Señor, ahora quisiera pasar y compartirle algunas noticias que me parecen importantes. Miremos ahí, lo voy a poner en cámara, la hermosa y preciosa ley del presidente Donald Trump ha sido aprobada y allá están celebrando todos los republicanos en Estados Unidos, o la mayoría de ellos, de que se ha aprobado la ley, una ley que ciertamente me parece que, por lo que hemos podido constatar, tiene la finalidad de que aquellas promesas políticas que hizo el presidente se puedan establecer de una manera que cuando él salga del poder, si ya están
suscritas a través de una ley no puedan ser cambiadas con un decreto presidencial. Así que miren ustedes que en alguna forma estamos viendo cómo este hombre sigue siendo favorecido, por lo menos hasta el día de hoy. Yo no sé si ustedes que escuchan este programa tienen algún punto, pero la realidad es que la mayoría de las cosas que este presidente ha emprendido ha tenido éxito, está teniendo éxito. Así que miremos nosotros cómo, ¿verdad? Su desempeño como presidente de la nación americana en alguna forma sigue siendo favorecido por el pueblo americano en mayoría. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, articuló este viernes en Casa Blanca una defensa firme de los recientes bombardeos sobre las instalaciones nucleares en Irán y promulgó en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia su denominada Ley Grande y Hermosa. Así que Donald Trump hace una disertación para presentar una defensa de las acciones tomadas por él como presidente para bombardear las instalaciones nucleares de Irán, y lo hace juntamente con esta, ¿verdad?, el timing que utiliza para tocar ese tema y a la misma vez hacer alusión al éxito que ha tenido en que esta ley pueda ser aprobada por el Congreso. Así que en medio de esa celebración del presidente Donald Trump, miren ustedes que detrás de bastidores se prepara el escenario. Y esto es importante que lo diga, ¿verdad? Se nos está dando toda una imagen de progreso, de éxito. Donald Trump le llama la era dorada de los Estados Unidos. Yo muy sinceramente les he dicho que, por lo menos en lo que respecta al estudio escatológico, Estados Unidos llegará a su fin. Estados Unidos no aparece en la profecía bíblica. Para algunos estudiosos de la Biblia o de la escatología, Estados Unidos entonces tiene un papel secundario o irrelevante proféticamente. Así que miremos nosotros que desde la perspectiva del cumplimiento profético, Estados Unidos, hemos dicho aquí y nos reiteramos, tiene que colapsar en algún momento para que pueda entonces generarse ese nuevo orden mundial bajo el liderato de un gobernante mundial que ya ustedes saben a quién estamos haciendo mención. No obstante, mientras en Estados Unidos hay bombos y platillos y celebración y vemos que Donald Trump está teniendo éxito en toda su ejecutoria en este segundo mandato, no pierdan de perspectiva que le estoy diciendo que esto puede ser algo, y pienso que es muy temporal, provisional, porque mire cómo al otro lado se nos muestra que se siguen aliando otros países al BRICS. El BRICS, cuyas siglas representan a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y otros países que se siguen añadiendo a este sistema para tener una segunda opción al dólar americano. Repito, para tener una segunda opción al dólar americano, que es el que predomina hasta el momento. No obstante, quiero llevarlos aquí para que ustedes estén conscientes que esto puede ser o puede, como lo hemos estado explicando, durar poco tiempo, porque se sigue fortaleciendo la unión de otros países y dice el ministro de Finanzas ruso, los activos de los BRICS superan los 60 billones de dólares. Voy a leer un poquito aquí para que ustedes lo puedan ver. El volumen total de activos financieros de los países miembros del BRICS ha superado, escuche esto, ha superado los 60 billones de dólares, lo que supone más de la mitad del nivel mundial. Lo que supone más de la mitad del nivel mundial. Dijo este viernes el ministro de Finanzas de Rusia, Anton Sulanov, durante su intervención en el Consejo de Administración del nuevo Banco de Desarrollo, Banco de los BRICS, al margen de la cumbre del bloque que se celebra en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Este señor destacó que por la importancia de los países del sur
global crece cada año. Es decir, que sigue en un proceso de crecimiento y eso es verdad. Eso es verdad. Vemos que la población de los países del sur global representa casi un 70% de la población mundial. Y su participación en el Producto Interior Bruto, el PIB mundial, es de casi 60%. Declaró el alto funcionario ruso, el volumen total de activos financieros ha alcanzado más de 60 billones de dólares, es decir, más del 50% del nivel mundial. Así que con esto lo que estamos diciendo al traer esta noticia es que la balanza de lo que es el dominio económico del dólar americano está en declive, Por eso les estoy diciendo aquí que a pesar de que estemos recibiendo tantas buenas noticias, por un periodo que va a ser breve de la presidencia de Donald Trump, el mundo en algún momento va a cambiar de rumbo en términos del orden financiero, porque el dólar americano no permanecerá para siempre como la moneda dominante a nivel mundial, sino que ya estamos viendo cómo este otro concepto del BRICS ya ha sobrepasado más del 50%, lo que dentro de un tiempo razonable pudiera significar que una vez Donald Trump salga de ahí, Estados Unidos pueda entrar en un colapso económico y provea para un reordenamiento económico mundial. Entonces ahí tendríamos que ver cómo caen las fichas de rompecabezas en lo que respecta al nuevo orden económico que podría establecerse dentro de poco tiempo. ¿Qué le parece? Mire, le estoy diciendo que tiene que mantenerse despierto. Ahora paso a hablar un poquito del Papa, del supuesto Papa de la Iglesia Católica. Nombra a partidarios de las bendiciones gay, promotores del rito amazónico y enemigos de la misa antigua para el discaterio para la vida consagrada. Voy a leer un poquito de esto porque me llamó la atención. Dice: Papa León XIV nombró hoy a varios miembros de la Oficina del Vaticano que supervisa las órdenes religiosas y las comunidades de la misa en latín, incluidos cardenales que se han opuesto a la misa tradicional y han apoyado las bendiciones para parejas del mismo sexo, informa LifeSite. Según informa el boletín de la oficina de prensa de la Santa Sede del 24 de junio, León XIV ha nombrado 19 nuevos miembros del discaterio para los institutos de la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Entre los nuevos miembros hay 5 cardenales, 5 obispos, 4 sacerdotes, 4 monjas y un laico. Entre los cardenales hay algunas figuras notables, entre ellas, ¿verdad? Se nos menciona ahí la figura, pero voy un poquito más abajo. El 9 de mayo, el Papa León, déjeme ver por aquí, dice: otros nombramientos no cardenalicios en el discaterio incluyen los superiores religiosos masculinos y femeninos, junto con Luisa Mustom, una laica que dirige el instituto secular llamado Misioneros de los Enfermos Cristo la Esperanza. Es completamente normal que se nombren cardenales para diversos cargos de la curia romana, especialmente aquellos que ya trabajan en la curia o que tienen ocasión de viajar a Roma con más frecuencia, escribe LifeSite News. Así que buscando un poquito más abajo, ciertamente dice: el documento sobre las bendiciones para la pareja homosexual. Aquí es donde quería llegar. El documento sobre las bendiciones para las parejas homosexuales se convirtió en un acontecimiento traumático para la Iglesia Mundial, y muchos teólogos y prelados pidieron al Papa León que emitiera una aclaración formal del texto. El cardenal Spengler también defendió la fiducia supplicans. En una entrevista en el 2023 comentó que la iglesia no puede negar bendiciones. Escúchenlo, la Iglesia Católica no puede negar bendiciones a las parejas del mismo sexo. Y añadió que debe satisfacer toda necesidad auténticamente
humana. ¿Qué quiero decir con esto? Vea la línea. La línea es que la Iglesia Católica, bajo el nuevo liderato del llamado Papa León XIV, mantiene la postura y dice aquí que no puede negar las bendiciones a las parejas del mismo sexo. Así que el Papa nombra a partidarios de las bendiciones gay. Entonces, entiendan ustedes que este señor ha venido a darle continuidad a la agenda de aquel conocido y llamado el Papa Francisco. La misma línea, de la misma costura, va en la misma dirección. Y quiero traer esto no en ánimo de, en este programa no lo hacemos nunca en un ánimo de arrojar algún tipo de comentario dañino, sino en luz o en respeto a la verdad bíblica. Y con esto voy a cerrar, en luz a la verdad bíblica. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si Dios mismo enseña en Romanos 1, en 1 Corintios, nos habla de que Dios no aprueba a los afeminados ni a los que se echan con varones, que los como no tuvieron en cuenta a Dios, los ha entregado una mente reprobada para que cometan actos viles, aborrecibles por Dios, actos que Dios no puede bendecir. Entonces, la Iglesia Católica, bajo el liderato de el nuevo León XIV, abre la puerta para las bendiciones, que ahí lo tiene en vivo y a todo color. Y quiero decirle con eso, querido hermano, que el tiempo de la iglesia se está acabando. Tengo que terminar, el tiempo se me ha acabado. Espero que lo que hemos podido compartir en la tarde de hoy haya sido de bendición y edificación para ustedes. Oramos. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concedernos una vez más poder compartir el programa Ven Señor Jesús. Permite que sea de edificación, que el pueblo que nos escucha allá a la distancia pueda, Señor, mantener viva esa bienaventurada esperanza. Que nadie nos robe la bienaventurada esperanza y que vivamos, Señor, en la continua espera, en la expectativa de tu venida. Pido bendición para todo el pueblo allá que nos escucha y toda gloria y honra se la damos a usted en Cristo Jesús. Amén. Bien, me despido. Será, si Dios lo permite, hasta el próximo fin de semana. La paz del Señor con todos ustedes.